En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Dirección Correcta. En esta oportunidad vamos a hablar de cultura, de industrias culturales particularmente, como solemos denominarlas, haciendo referencia a el conjunto de actividades económicas relacionadas con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios culturales. Estas industrias abarcan a una amplia gama de sectores que van desde la música, las artes visuales, la radio, la literatura, los medios digitales también, podríamos incluirlos, el diseño, etc. Pero que más allá de ser productos y servicios que tienen un componente o un valor económico, tienen además un valor simbólico y cultural que es igual de potente. Estos bienes y servicios no satisfacen solamente necesidades de expresión o de entretenimiento y de valor artístico, sino que también reflejan, me parece, la identidad, la historia, las tradiciones y las ideas de una comunidad o de un país como puede ser la Argentina. Hoy me gustaría que charlemos sobre estos dos aspectos, sobre el componente económico de la cultura, sobre sus industrias, el auge que ha tenido en los últimos años, pienso también, ¿no?, en la manera en que exportamos música urbana al mundo, cómo eso aporta al PBI, cómo eso genera también un encadenamiento productivo en la cultura independiente y en los espacios más chicos, que se traduce en puestos de trabajo, que se traduce en el funcionamiento de la economía, pero además de eso hay un matiz que tiene que ver con la diversidad, con el intercambio cultural y con la identidad, que me parece que es igual de importante y que tenemos ganas de abordar. Lo vamos a hacer con Juan Aranovich. Juan Aranovich es gestor cultural, fue fundador en su momento del Centro Cultural Matienzo, fue también director nacional de formación cultural en el ex Ministerio de Cultura de la Nación y ahora es responsable de cultura del IDUF, el Instituto de Desafíos Urbanos Futuros. Bueno, Juan, bienvenido a La Dirección Correcta. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho mejor que el país. Me alegro. ¿Sabés que no recién... ¿Cómo? No es mucho decir. No, la vara está baja. Bastante baja. Recién estaba grabando la introducción editorial antes de que arranquemos la conversación y estamos englobando un poco la conversación dentro de industrias culturales. No tanto cultura, sino como el componente por ahí más económico de la industria cultural en la Argentina. Y me gustaría arrancar la conversación caracterizando un poco el estado actual de esto que llamamos industrias culturales y preguntándote por ahí, con los cambios que hubieron en el último tiempo, pienso en los últimos 10 años, 15 años, del avance de internet, de nuevos tipos de comunicación, del desarrollo de nuevas tecnologías, ¿cómo impactó eso en la cultura o en qué subrubro dentro de este amplio espectro que por ahí consideramos industrias culturales te parece que tenemos oportunidades de crecer, de generar más puestos de trabajo, más contenido de calidad, de convocar a más gente a participar? Bien, una pregunta amplia para arrancar. Yo arrancaría caracterizando lo siguiente. Sí. De la última encuesta de consumos culturales que hace el Ministerio de Cultura con el INDEC cada 4 años a partir del 2013, hay una información interesante vinculada a la discusión sobre los consumos culturales y la circulación de contenidos en plataformas o el consumo de cultura online. ¿Qué es esa información? Podemos ir viendo niveles de consumo de cultura presencial, es decir, ir al teatro, ir al cine, ir a un museo o comprar un libro, en niveles muy similares al 2013, recuperándose. Esto es más o menos una encuesta hecha en 2022, o sea, recuperación de la pandemia, pero es la última información dura que tenemos. Es decir, la gente sigue consumiendo cultura, si puede, de forma presencial, sí, y al mismo tiempo aumentó masivamente su consumo de contenidos de forma virtual o digital, comparado con 2013. Es decir, no hay un detenimiento
del consumo de cultura presencial, sino un aumento de un otro. aumento general del consumo de cultura en la sociedad. Más del 65% de los argentinos y argentinas, por ejemplo, consumen o tienen algún servicio de streaming para ver películas, que es un número relevante en términos de consumos a nivel nacional. Con lo cual ahí vemos algo que le pone como un desafío al sector de la industria para de la industria cultural, que es cómo escalar ese consumo, y un desafío a nivel sectorial, que es cómo discutir la distribución y la renta de ese nuevo y amplio sector del consumo. Porque una característica central que tiene la distribución de contenidos en Internet a través de plataformas, justamente hoy por hoy, es la centralización. En las Big Tech, o sea, en las... Sí, principalmente nombres y apellidos, tenés todas las plataformas de streaming, Claro. Netflix, Amazon, Prime, Disney, etcétera. Después tenés Spotify, Apple Music para el consumo, y YouTube como el generador. El 83% de los argentinos y argentinas consumen música a través de YouTube. Sí. Con lo cual, esas entre otras, pero son pocos nombres, si los encontramos, que centralizan el consumo. Y después distribuyen, y esos también son los que capitalizan la renta de ese consumo. Eso te iba a preguntar. Ustedes están pensando en que hay que discutir la renta, que está muy centralizada en estas grandes plataformas, frente a la posibilidad de escalar estas industrias culturales, no tanto las presenciales, sino las digitales, puntualmente. Creo que hay muchas variables. Creo que pensarlo en un término de discusión de la renta sería básico y un retroceso en términos de la discusión, porque justamente cuando aparecen nuevas oportunidades, pensar que la discusión es cuánto queda para cada uno, me parece que es un... Sí, me refiero un poco a la discusión de la monetización, ¿no? Porque yo tengo 26 años y la verdad que a mi adolescencia, a los 13, 14, compraba discos. Todavía existía, por lo menos, no sé, el Cibals de calle Corrientes y Callao. Me acuerdo de ir a comprar el primer disco de Pescado Rabioso que tuve, lo compré ahí. Hoy no compraría nunca un disco y escucho, creo que más música incluso que la que escuchaba a los 14 años. Y pienso, si, no sé, una banda como Pescado Rabioso no creo que monetice en YouTube hoy. Es como... consumir música por suscripción. Claro, pero digo, los artistas que por ahí no venden discos como en su momento, no discuten la monetización de... Sin lugar a dudas. En YouTube, en Spotify. Sin lugar a dudas. Los artistas la discuten, las sociedades que son responsables de garantizar el pago de los derechos de autor, los derechos fonográficos también las discuten, la comunidad las discute, los estados-nación las discuten. Creo que ese es el problema, que no tenemos un orden claro, ni un Estado-nación fuerte a la hora de acompañar esas discusiones. Las organizaciones dedicadas a poder recaudar para los autores tampoco tienen la fortaleza, y los artistas mismos no la tienen, claro, frente a una estructura muy grande. Y al mismo tiempo tampoco aparecen proyectos claros sobre cómo construir esa discusión sin que sea pensada exclusivamente, como te diría, en forma antagónica. Claro. Pero sí hay un alto, en principio ya tenés un alto nivel de opacidad, porque incluso las plataformas que te pagan según un algoritmo que ellos deciden y según una cantidad de vistas que ellos controlan. Claro. Con lo cual ahí en principio hay un desafío que yo creo que puede darse tanto desde la discusión con el sector público como probablemente desde una discusión comunitaria. Es decir, si aparece una plataforma técnicamente igual a Spotify, pero que garantice mediante un sistema de blockchain la justicia en términos de distribución de quién pone play o quién no pone play y cómo se distribuye esa renta, pero sobre todo la claridad, no solo la justicia, y encuentra en la comunidad de artistas algunos artistas relevantes que mueven sus colecciones, bueno,
es un movimiento que con la velocidad a la que se construyó también se puede armar, y eso todo puede suceder desde una discusión de la sociedad civil en conjunto con proyectos privados. Creo que ahí cómo se va a ir moviendo esa distribución, esa puja distributiva y esa búsqueda por ordenar las nuevas reglas del juego con todos los actores en simultáneo. Por ahora todo indica que va a seguir siendo desordenada. Veremos cómo evoluciona. También creo que la variable de un estado débil, con falta de confianza de la gente, con una sensación de falta de eficiencia, no colabora tampoco como actor mediador para poder acompañar y dar esas discusiones, y una estructura burocrática armada para reaccionar de forma bastante lenta a las nuevas oportunidades o a los nuevos contextos, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, complejizan también la búsqueda de soluciones por ese lado. Y si caracterizamos un poco las industrias culturales, recién mencionabas al comienzo de tu intervención la música, pero también las librerías, pero también el cine, pero también el teatro y demás. ¿Cuáles te parecen que hoy dentro de esos subrubros tiene mayores oportunidades de crecimiento o tiene una pujanza que digo, para mí el lugar común al que se me viene a la cabeza ahora, pienso en, no sé, el fenómeno del trap y cómo exportamos música urbana al mundo y al lugar al que llevaron esos pibes después de rapear en el Quinto Escalón y demás, pero seguramente existan, no sé, digo, en el cine otra pujanza o en el teatro un contenido que hoy, no sé, Tenemos la fortuna de ser una tierra fértil no solo para los futbolistas, sino también para los artistas y las artistas. La Argentina es... Para mí hay algo de ascenso social que antes se veía en el fútbol, como que todos querían ser Maradona o Messi, y hay algo hoy, me parece, a través de la cultura hoy, ¿no? Por ahí con esto de Duki, qué sé yo, pero... Creo que viene más en particular con el vínculo de la cultura de la música urbana, esa discusión, ¿no? Y que también, de hecho, es una discusión medio adoptada de la música urbana norteamericana, solo que con, claro, a mi criterio, todavía un mensaje más liviano, porque de la cultura norteamericana, el hip hop, liviano de contenido, viene un contenido de discusión de segregación racial, viene una discusión de integración o de debate económico, y acá llega una parte, todo es así, no quiero generalizar tampoco, pero no sé si necesariamente hay una mirada general hoy en la cual un joven dice quiero ser músico porque ahí está la plata, ¿no? A pesar de que sí puede existir los casos. Sí. No creo que sea una mirada general. Sí creo que tenemos un volumen y un nivel y una calidad artística en todos los rubros, de las artes plásticas, en las artes escénicas descomunalmente, en la música, en todos los rubros, desde el tango al folclore, a la música urbana, en el rock. Tenemos exponentes brillantes, en la literatura ni hablar, en la danza, digo, en ese sentido. Incluso también vemos en el universo, las industrias culturales no son solo los contenidos clásicos que nosotros interpretamos como cultura y que nombramos hasta ahora. Para medir las industrias culturales se mira un paraguas un poco más amplio, que incluye todo el universo audiovisual, en el cual entra, por ejemplo, la publicidad. Bien. En algunos casos, a nivel nacional no, pero en la ciudad de Buenos Aires se mide también, por ejemplo, las jugueterías y la creación de juguetes. El universo del diseño también es parte de las industrias culturales. Los videojuegos, me acuerdo que también es un tema que elaborabas mucho vos en su momento, en la gestión. Y sin duda, y ahí en los videojuegos hay una oportunidad, sin lugar a dudas, sobre todo porque hay una comunidad grande, tanto de consumidores como de desarrolladores y de creativos, y porque el diferencial que tiene la Argentina con el mundo de base es la distinción de la formación. Claro. Eso es algo que nos distingue estructuralmente del resto del mundo. Vos hoy como artista, como técnico, tenés la posibilidad de formarte casi de forma gratuita de punta a punta de tu proceso. Y en lugares de excelencia académica. En lugares de excelencia académica y
eso hace que vos veas un diferencial en todo el universo de un proceso creativo. Hacer un videojuego es igual o más complejo que hacer una película, que es uno de los procesos más complejos de creación que tenemos en las industrias. Necesitas de todo. Y acá tenemos la fortuna de tener profesionales de ese de todo, de creadores de historias, de ilustradores, de pensadores para estrategias lúdicas, de diseñadores. En ese sentido hay una oportunidad. Lo que tenemos como desafío para ese rubro, pero en general, es construir ecosistemas un poco más estables y más coherentes. En eso no tenemos una diferencia por ahí con el resto de las industrias. Es necesario, decimos, cultura argentina por el mundo, y podemos identificar a los artistas y las artistas argentinas que recorrieron el mundo. Facilitamos desde los estados nacionales, provinciales y municipales esos recorridos parcialmente. Creo que hay una deuda grande en ese proceso de exportación. Construimos un escenario donde movilizamos y facilitamos el consumo cultural. En parte sí, en parte todavía hay deudas. Creo que en ese sentido hay muchas cosas para hacer en cada uno de los estados y estadios de la cadena para fortalecer nuestras industrias. Yo estoy pensando en algo que me parece que es aparentemente contradictorio, pero por ahí no sé, vos me dirás. Que cuando yo pienso en industrias culturales y hablamos de trabajo y de capital, y recién vos mencionabas la renta o la centralización, me da la sensación de que, bueno, obviamente estas industrias culturales están atravesadas por un proceso productivo que tiene estos componentes, y a la vez, yo, hablando en este caso como consumidor, siento que cuando voy a la cultura, voy a buscar por ahí como, no sé, el ocio, el esparcimiento, o justamente desconectarnos de ese proceso productivo. ¿Vos te parece que hay una contradicción ahí o...? Ninguna. Ninguna, al contrario. Creo que justamente esa es una de las tensiones ridículas que existe y atraviesa el mundo de la cultura desde siempre, que es, no, la cultura es nuestra identidad, no, la cultura es nuestro trabajo. Es las dos cosas. Es las dos cosas. Me gusta esa tajancia. Sí. Es indiscutiblemente las dos cosas, y para mí no hay ninguna contradicción en eso. Yo te lo decía porque a veces siento, sobre todo en este contexto, ¿no? de mucho avasallamiento contra la cultura y bueno, de una demonización de eso, que a veces se pone o sea, por lo menos vi en algunos exponentes, así como grandes de la cultura, cineastas, etcétera, que dicen, bueno, la cultura genera estos puestos de trabajo, aporta de esta manera al PBI y demás, y no sé si noté tanto apoyo en el sentido de la identidad nacional, la forma en que, no sé, como todo ese valor más simbólico. Es una situación epocal en términos del discurso público esa. De puertas para adentro del sector, esa puja existe siempre. Claro. Los que sienten que es más valiosa una cosa levantan esa bandera, pero porque también los identifica más, y los que sienten una cosa, pero no es una tensión contradictoria. No es una tensión. Bueno. Y yo creo que hoy el discurso público para defender a la cultura se vuelca hacia argumentos que tienen más que ver con números y con impacto, simplemente porque hay una sensación epocal que los destinatarios de ese mensaje, que la sociedad necesita escuchar eso, que esa clave. La cultura, además de identidad, además de algo que te abre la cabeza, que te permite imaginar, que te permite pensar, que te permite construirte, que te permite ser vos mismo o compartir con otros, también es algo que genera trabajo, y que ese trabajo es profesional. Claro. Porque así desarmamos esa falsa idea que se trata de construir, que es, bueno, la cultura es un grupo de ñoquis o de gente subsidiada para poder dar recitales, lo cual es una gran mentira. Al contrario, te diría, es un sector altamente precarizado, y es un sector que genera casi entre el 2,4 y 2,5% del PBI, genera, hasta la última medición que tenemos a nivel nacional, 341.000 puestos de trabajo. Recontra trabajo intensivo. Montón de trabajo. Por supuesto que también es un espacio lúdico, por supuesto también es un hobby, y también es un trabajo. Claro. Está bien, me pareció muy categórico y súper convincente, ¿no? No hay contradicción ahí.
Para mí no hay. Bien. Che, y recién cuando hablabas hacia adentro del sector, me preguntaba cuáles son los núcleos de agrupación de espacios culturales, o si existe alguna suerte de agremiación al respecto, frente a, no sé, pienso frente al Estado o frente al desarrollo de políticas públicas. ¿Cómo se organiza, cómo se estructura la cultura en ese sentido? ¿Cuáles son los reclamos del sector o qué espera? Sería complejo enumerar todos porque, como decíamos, es un sector amplio que tiene distintos tipos de representaciones y diferentes calidad e historia de esas representaciones. Los sectores más formalizados, como por ejemplo el sector del audiovisual, tienen instituciones más fuertes que como el sindicato del SATSAID, claro, por ejemplo, de música, o el sindicato argentino de actores. Entonces, y ahí encontrás que el universo técnico en el audiovisual está normado, tiene tablas de tarifas para cobrar, tiene salarios competitivos, tiene profesionales impresionantes y como es una industria más formalizada, tiene niveles de organización similares quizás a lo de cualquier otra industria. Quizás algunas industrias tienen niveles de organización más débiles, por ejemplo el teatro, donde hay partes, en todos casos hay formalización, ¿no? Vos tenés el sindicato que representa a los actores, a los autores, a los intérpretes, cada uno tiene un formato de colección y distribución de la riqueza que genera ese circuito, tanto en el sector independiente como en el mainstream, que funciona obviamente con sus desafíos para crecer. En esos casos hay lugares, o el sector del arte contemporáneo, son sectores que cuanto más te acercás son más informales y en ese sentido tienen más desafíos a la hora de generar condiciones para toda la cadena. Buenísimo. Hemos llegado a una etapa histórica, un poco lo mencionábamos al comienzo, donde la tecnología, yo diría que trastoca positiva y negativamente casi todas las áreas o las esferas de la vida y los espacios que transitamos. Vos mencionaste y ya desarrollaste bastante el tema de las industrias culturales digitales o bueno, esa pregnancia de la tecnología en determinados rubros de estas industrias. Pero te quería preguntar particularmente sobre la inteligencia artificial y la automatización como novedades que a veces miramos o aprovechamos como herramientas para atraer nuevas audiencias, pero que por ahí pienso que desde la cultura se puede mirar de reojo, no sé, la automatización o la inteligencia artificial, también desde este lugar de la industria, como reemplazando trabajos, como, no sé, automatizando procesos que hoy generan con creatividad seres humanos y que podrían generar con creatividad también máquinas o robots o lo que fuera. Te quería preguntar qué relación existe hoy entre el sector y eso, y si ves que existe algún sector de la cultura o algún subrubro de la cultura que sea como susceptible de la automatización o que mire más de reojo específicamente este fenómeno. Necesitamos varios capítulos para profundizar. Soy larguero en las preguntas, no me lo han dicho. Para hacer doble clic en eso, porque realmente es un tema muy interesante y sobre el que hay más preguntas que certezas. En principio sí creo que es importante hacer una diferencia entre la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, ¿no? Claro. La inteligencia artificial hoy está atravesando los consumos culturales. Vos tenés algoritmos que te leen, interpretan qué te gusta, te mueven y te proponen, y hoy el ecosistema del consumo de cultura digital está atravesado totalmente por ese tipo. La inteligencia artificial generativa, que es la que aparece como un fantasma más grande a la hora de pensar, que reemplaza procesos y reemplaza la creación en muchos de sus rubros, es un fantasma que está en casi todas las industrias. Desde los guionistas, los creadores de música, los creadores de imágenes, los creadores de audiovisuales, en todos los sectores diría que es un universo que pone en juego. ¿Qué va a pasar realmente? Todavía no está tan claro. En principio yo lo que veo es tecnología que todavía no está a la altura. Es decir, vos realmente hoy no hay, yo no he visto y he probado mucho, ninguna inteligencia artificial en condiciones de reemplazar ninguno de todos los trabajos que nombramos. En condiciones de ser asistente
de un guionista y que el guionista quizás pueda ir construyendo un diálogo y acelerar o mejorar o profundizar un proceso de trabajo. Creo que eso está más encaminado, todavía es verde, necesita de mucho entrenamiento y mucha dedicación, pero podría llegar a ser una herramienta de complemento. Y por ahí en ese desarrollo del complemento se aprende tanto que aparece una discusión y un riesgo. Y en relación a lo que son los productos de contenido de mainstream, yo diría que es poco riesgo hoy por hoy, porque la calidad no está a la altura y la gente hoy, con el volumen y la cantidad de contenidos que tiene, y vos disputás su atención. Y si no tenés lo mejor, es difícil que llegues. Ahora, veo, y esto es más, insisto, una intuición que información, porque creo que todavía información no está clara, que algunos sectores particulares, por ejemplo, no sé, música para publicidad, y bueno, algunas marcas pequeñas pueden empezar a decir, che, dijo no contratar a alguien que me haga la música y contrato a alguien que me dialogue con la IA para pasarme un pedacito, hacer promptear. Música original creada por la IA, y ahí entra otra discusión, que es qué es la música original creada por la IA y cómo se administran esos derechos, que en realidad son derechos, es música que está en realidad creada a partir del aprendizaje de la música creada por otros. Que en realidad también es la historia de la música. Ese ya es un barral. Solo que acá es indiscutible. Claro. No hay creación propia por ahora que podamos ver claro. Lo que hacemos es aprendimos esto y después desarrollamos. Entonces, creo que en términos, en esos recorridos tenemos mucho para profundizar. En los derechos de creación, en cómo se van a ver alterados cada uno de los procesos productivos y creativos. Creo que van a ser indiscutiblemente alterados, eso me parece que es imposible evitar que suceda a esta altura. Todavía no me parece tan claro cómo, porque no creo que las herramientas estén hoy por hoy a la altura de dar esas discusiones que son nuestro fantasma. Me imagino que van a llegar. Y vamos a ver en ese momento cómo se construye una organización social para repensar ese trabajo. Muy, muy interesante. Eso es una discusión que me parece que en los próximos años va a caracterizar seguramente al sector y va a ser difícil de abordar. Lo de la inteligencia artificial generativa en la música me parece que ya está presente. Pienso que Spotify, por ejemplo, te ordena muchos, bueno, los algoritmos, como mencionaste recién, te van ordenando incluso cuando subís la música, te meten en una lista o en la otra, en una playlist. Hay algo ahí que ya empezó a permear, pero que seguramente los años que vienen sea un desafío recontra interesante para abordar. Quiero hacerte una última pregunta, que es un poco más de contexto o más epocal, si querés, que es que me da la sensación, en la Argentina particularmente, de que en los últimos años, bueno, sobre todo con el ascenso del gobierno de Javier Milei, en la que hay una especie de auditoría permanente respecto del gasto público, la cultura ha sufrido un avasallamiento, por lo menos en términos de sus recursos y del financiamiento del Estado Nacional al sector y a los proyectos del sector. Y se pone la cultura, me da la sensación de que en un lugar como secundario o como menos prioritario, si se quiere, que otro. Como, bueno, primero paguemos la deuda externa, resolvamos la emergencia alimentaria porque hay 70 puntos de pobreza y demás, y después vemos qué pasa con la cultura, vemos qué pasa como si fuera un sector medio secundario. Yo creo que no, que hay que atenderlo y que es tan importante como la emergencia alimentaria, es tan importante como pagar la deuda externa o resolver los problemas macroeconómicos del país. Por todos estos temas que fuimos conversando hoy y que son realmente, bueno, no solamente su aporte al PBI, sino también su valor simbólico, su valor cultural y todo lo que conversamos. Si tuvieras que proponer una política, una medida o lo que fuera, que vos consideres que sea justa y también sea urgente, como la urgencia que se le asigna a otras áreas, como pueden ser la economía o la emergencia alimentaria, ¿qué propondrías para la cultura nacional? En principio me gustaría decir que ojalá se estuvieran ocupando de la emergencia alimentaria. Si hoy me decís que tenemos un recorte en las partidas presupuestarias del Ministerio de Cultura o de otros ministerios en detenimiento o a favor de garantizar que todas las personas en este país coman,
lo considero una discusión válida. No lo acompaño porque pienso que hay más para distribuir y hay que pensar más inteligente para distribuir, pero creo que eso no está pasando, te diría todo lo contrario. Estamos pasando partidas para ese fondo reservado de la inteligencia. Entonces, me parece que hay una narrativa a la que me parece que no hay que subirse y que es cualquier excusa para bajar el gasto. Entonces para esa discusión, para mí no hay lugar. O sea, no te voy a discutir que sí, que no. Porque sabemos todos, los que alguna vez nos tocó administrar, que administrar es complejo, tiene sus tensiones y que tomar decisiones sobre esas tensiones es gobernar. No me parece mal. Y no me parece mal si el que le toca gobernar tiene sus prioridades y elige interpretar la voluntad del pueblo a su manera. Yo no me voy a enganchar en esa discusión porque me parece ridícula. No en esta, por lo menos, entre comer o garantizar el acceso a la cultura. Me parece una discusión ridícula que no la está planteando nadie y que no hay que responderla. Ahora, y nosotros tenemos muchas deudas pendientes y muchos desafíos en el sector como para animarme a decir uno. Me animo a decir dos. Dale. Me animo a decir dos. Te voy a acercar, perdón, porque este programa viste que tiene el shake de que ponemos un ladrillo en la dirección correcta en cada edición. Entonces, bueno, este es el ladrillo cultural. Bien. Y lo vas a colocar vos. Cuando termines tu pregunta, te hubiera dado dos si tenías dos propuestas, pero... mitad, igual esta partidita. Ah, está bien. Bueno. Creo que por un lado, si hay que elegir uno, entonces elegimos uno que englobe a todo y sería una ley nacional de cultura que garantice un porcentaje mínimo del presupuesto nacional y que establezca y divida y evalúe las prioridades que tenemos como proyecto de país para pensar el rol del Estado en relación a la cultura. Necesitamos pensar si el Estado es responsable de garantizar el acceso, que yo creo que sí, por supuesto, de promover la diversidad, de generar empleo, de generar divisas y generar trabajo y circular la cultura argentina en el mundo, si necesita garantizar el acceso a la creación cultural o no. Y todo eso después tiene que venir de la mano de un programa que atienda los complejos problemas de federalización que tiene nuestro país, la diversidad de cultura que tiene y la industria pujante que tiene, que en todos casos necesita previsibilidad y necesita ser acompañada de un Estado más inteligente y más confiable. Eso creo que sería una y concreta, y yo creo que por otro lado, para todo eso es necesario también una reestructuración institucional de la cultura en la Argentina. Creo que la discusión ministerio-secretaría no nos alcanza. Creo que la jerarquía del ministerio no está a la altura de los desafíos que tiene. Como decíamos, hoy por hoy los grandes desafíos de futuro que tiene la cultura, que tienen que ver con las OTTs, con las plataformas, con la inteligencia artificial, precisan jerarquizar la institucionalidad, dar la posibilidad de formar mejores cuadros técnicos, tanto abogados, diseñadores, investigadores de políticas públicas, que nos permitan desde lo público pensar y dar una discusión estratégica e inteligente para entender lo que viene, porque no podemos estar todo el tiempo pensando que lo que viene solo se administra, solo se resuelve regulando, yendo al Congreso y regulando. Claro. Necesitamos ser más inteligentes, necesitamos ser más proactivos y necesitamos una estrategia 360 que incluye la regulación, pero que no sea y no esté basada en eso, para poder empezar a pensar cuál es el rol del Estado en la cultura que viene. Entonces creo que ahí la idea de poder pensar un instituto de la cultura nacional, un instituto de la cultura digital nacional, creo que es para profundizar, pero necesitamos encontrar algo que acompañe al ministerio y lo jerarquice a la hora de pensar políticas transversales que dialoguen bien con el sector público, con el sector privado y también con la cultura comunitaria. Me encantó. Ladrillito. Bueno, Juan, mil gracias por venir a conversar con nosotros. Me parece que fue súper interesante. Aporta mucho al debate, creo que desanda muchos lugares comunes, y me quedo con esto último de la expresión institucional
de todas esas conversaciones, que creo que es súper novedoso. Gracias. Gracias por la invitación, Mateo.